Juárez y su México, por Ralph Roder. 50. Quinta parte. El Imperio. 5. El proconsulado de Bazaine señaló el apogeo de la intervención. La oposición en Francia, fuerte en casi 2 millones de votos, había ganado terreno al debatir la cuestión mexicana en la sesión de la legislatura inaugurada en noviembre de 1863. En anticipación del debate, la Comisión Financiera, al informar sobre las erogaciones complementarias del presupuesto, creyó oportuno decir: el gobierno tiene esperanzas de que el fin del año 1864 verá la conclusión de la expedición. Estamos unánimes en aconsejar al gobierno a que ponga término a la expedición mexicana, no a cualquier precio, que Dios nos guarde de eso, sino con la prontitud que permiten el honor y el interés de Francia. La expresión de este deseo corresponde al sentimiento general del país. La Comisión Financiera hablaba sin partidarismos y con autoridad indiscutible, y sus recomendaciones llevaban gran peso en el seno del cuerpo legislativo. La mayoría, que 12 meses antes había ahogado con gritos las invectivas de Jules Favre, las escuchaba ahora con atención sensata y asentimiento silencioso. En un mensaje al Senado, el emperador solicitó la confianza del país, reprendiendo a los miopes y los medrosos, y prometiendo que la expedición, iniciada para la satisfacción de nuestros agravios, terminará con el triunfo de nuestros intereses. Jules Favre volvió a exigir que el gobierno tratara con Juárez y saliera de México, y la demanda recibió el apoyo de Adolphe Thiers, que salía de un largo retiro de la vida pública para poner su talento y su reputación al servicio de los célebres 5 de la oposición. Poco o nada significaba la elección de los 5, les decía francamente, pero la suya era un acontecimiento de importancia europea, y de ahora en adelante la política francesa sería un diálogo entre él y el emperador. Una parte de ese diálogo la dedicó a la cuestión mexicana. Tratad con Juárez y retiraos, repitió rebatiendo la doctrina del trono. Sobre todo, no intentéis una restauración monárquica, porque aún sin asumir un compromiso formal, moralmente quedaréis comprometido con el hombre colocado sobre el trono. Y vosotros, mis colegas, después de alentar en sus designios al gobierno, os encontraréis muy mal parados para negarle más tarde los soldados, los marineros, los millones que pedirá para dar cima a la loca operación que habéis emprendido. Hasta ahora no habéis empeñado vuestro honor, pero el día en que el príncipe salga con vuestra garantía, tendréis la obligación de sostenerlo, pase lo que pase. La probidad de Francia quedará empeñada. Nos dicen que sería vergonzoso abandonar al general Almonte. ¿Cómo que sería vergonzoso abandonar a Almonte y a sus amigos, a quienes no debemos nada y que nos han comprometido a nosotros? Y cuando haya allá un príncipe, alucinado por vuestras promesas, cuando vuestros soldados hayan inundado México para permitir que el país, según lo que se nos dice, votara en su favor, cuando habéis hecho todo esto, os atrevéis a decirnos que no tendremos contraída ninguna obligación para con aquel príncipe. Bueno, lo digo yo, esto constituye un compromiso, que lo tomen los que quieran. Por mi parte, rechazo tal responsabilidad. El tibio sentido común de Thiers fue tachado de candoroso y se le imputaba a la oposición sistemática del dialoguista. El gobierno no puede tratar con Juárez, con el hombre que ha derramado la sangre de nuestros compatriotas y ultrajado a nuestra bandera, contestó el portavoz del trono, ni tampoco por Almonte, que no representa una autoridad regularmente constituida. Solo puede negociar con un gobierno emanado del sufragio universal. Y si la nación mexicana elige a Maximiliano, al tratar con este soberano, el gobierno francés no contraerá una solidaridad permanente e indefinitiva para el mantenimiento de un imperio en México. M. Rouher, el portavoz del trono, era un hombre honrado, y su defensa era la de aquellos que acostumbraba a decir, al recibir las felicitaciones de sus colegas, que no significaban nada. No queréis la verdad, replicó Thiers, pero M. Rouher decía la verdad. Al tomar la votación, la oposición ganó solamente 47 de los 300 votos emitidos,
Pero esos 47 incluían a varios miembros de la mayoría cuya lealtad al emperador era insospechable. Y los célebres 5 se lisonjeaban con la creencia de que los 3/4 de la asamblea habían pasado tácitamente a su lado. Siendo un cuerpo puramente consultivo, empero, la Asamblea Legislativa solo podía registrar la opinión pública, sin imponer su dictamen al soberano irresponsable. Los triunfos de Bazaine inclinaron la balanza. Los sondeos de los procuradores en enero eran siempre aleatorios. La gente se pregunta, al decir que uno, si es posible confiar en la estabilidad de las instituciones que nos empeñamos en organizar entre aquel pueblo voluble e indisciplinado. Las vacilaciones del archiduque en aceptar la corona y la campaña que acaba de abrirse para expulsar definitivamente a Juárez de las provincias en donde se mantiene, han provocado un cambio de sentimiento menos favorable para las aspiraciones supremas de nuestra empresa. Pero en el curso de los 3 meses subsiguientes, la ocupación rápida y sin oposición de las provincias céntricas de México repercutió favorablemente en la opinión de Francia. Hubo un ablandamiento perceptible de la cordura popular, y acá y allá los informes de los procuradores indicaban que la idea del emperador comenzaba a prender. En Rouen, el margen aumentaba, y las mismas razones que motivaron la desconfianza del sector industrial obraban ahora en el sentido contrario. La gente opina, por lo contrario, que nuestro poderío colonial y nuestras relaciones comerciales no están proporcionadas al grado de desarrollo alcanzado por nuestra marina, ni a los progresos de nuestra industria, y mira con favor la formación con nuestras armas y bajo la protección de Francia de un nuevo imperio que ofrece amplias salidas para la producción francesa. Esta guerra será completamente popular si el gobierno puede asegurar el reembolso de los gastos hechos por Francia. Este es el único punto que preocupa a la opinión pública. En Angers, el barómetro registraba un alza mucho más firme. La expedición mexicana, mejor apreciada en su causa y en sus consecuencias comerciales y políticas, no tardará en ocupar el lugar que merece en el concepto de todo el mundo, como uno de los eventos más gloriosos y fructíferos del Segundo Imperio. En Córcega se saludaba, como el más puro y acendrado bonapartismo, la conclusión de esta expedición, que en ciertos aspectos ha sido representada con tal falsos colores que será una de las páginas más brillantes de un reinado que habrá conocido todas las glorias. En Burdeos se daba ya por supuesto que la conclusión gloriosa de una empresa difícil, y se la comparaba a las maravillas brillantes de la expedición a Egipto, y se recapacitaban otras asociaciones napoleónicas en honor del sobrino del tío. El orgullo nacional ha aclamado el espectáculo de un príncipe de la casa de Habsburgo, recibiendo una corona de las manos del emperador, aseguraba el corresponsal, aunque sobre este punto la opinión andaba dividida. A algunos provincianos poco les agradaba que nuestros sacrificios no sirven para entronizar, por lo menos, a un príncipe francés, y que ofrecemos el trono a un príncipe de aquella casa de Habsburgo que está acostumbrada a asombrar al mundo con su ingratitud. Otros, por el contrario, estiman que las obligaciones y por consiguiente los peligros para nuestro país serán mucho menores, escogiendo a un príncipe extranjero. El público anda dividido entre estas dos opiniones, pero la mayoría parece inclinarse hacia la primera. En marzo hubo un revuelo de alarma al saber que el Congreso de los Estados Unidos acababa de adoptar una resolución belicosa contra la monarquía en México, pero Seward impuso la sordina a la amenaza de hostilidades, y la nerviosidad del público francés se calmó lo bastante para que el país cayera en el lazo. La confusión boyante del sentimiento público en aquel momento era la fase más favorable de la intervención para Napoleón. El denominador común de todos los conflictos era Maximiliano, y para vencer la marea fluctuante solo faltaba sentarlo puntualmente en su trono. Se organizó un empréstito en París para lanzarlo, y el público respondió a la suscripción. Maximiliano era la mejor garantía de repatriación de la tropa, sin tardar. Inmediatamente después de que la Asamblea de Notables proclamó el imperio, en el verano de 1863, una delegación mexicana se puso en marcha para ofrecer la corona al archiduque, encabezada por Gutiérrez Estrada,
Pepe Hidalgo y el padre Miranda, la delegación fue recibida en el castillo de Miramar, a orillas del Adriático, en octubre. Las cartas que informaron del suceso eran unánimes en expresar su entusiasmo. Por una vez en la vida, el padre Miranda conoció la felicidad. Por mi parte, amigo, me siento muy débil y sin palabras para retratar las emociones que sentí, escribió de regreso a París. Quizá era porque no he vivido entre príncipes ni en palacios, que por eso me hirieron tan fuertemente en mi imaginación la vista del palacio de Miramar. Y más todavía los príncipes que allá he conocido y tratado, formando sus nobilísimos caracteres llenos de amabilidad y dulzura. Notable contraste con las glorias de la alcurnia, la magnificencia con que viven y con todas las grandezas y consideraciones que les rodean. Quizás será porque desde que nací solo he visto lágrimas en los ojos y dolores en el corazón. Solo he sido testigo de grandes miserias y bastardas pasiones, de los que han tomado a su cargo gobernarnos, conduciéndonos hasta la mina, que por esto me hubieran cautivado los grandes y heroicos sentimientos de los archiduques, cuando se han resuelto a aceptar por patria la nuestra, cambiando su actual ventura por un porvenir que no ha de estar exento de vicisitudes y aflicciones, y que, aunque solo fuera las de ir a reparar minas y a calmar enconos, eran por sí solas suficientes para hacer desmayar el ánimo mejor templado. Y quizás porque, viniendo de México con la memoria cargada de cuadros de horror y desolación, de crímenes y escándalos, que traen consigo necesariamente sentimientos de humillación, por esto digo que me habían cautivado los generosos deseos de los que para regenerarnos, poniéndose a la cabeza de nuestra sociedad, tienen que sacrificar su reposo, su altísima posición en Europa, sus arraigadas afecciones y hasta su familia. Esto solo puede hacerse por obra del Altísimo. Lo mejor del padre Miranda lo reveló el milagro común de la dicha. Sé muy bien, añadió, que si esta carta fuera a dar en manos de uno de nuestros demagogos, se reiría de nosotros, porque nos dejamos impresionar por las grandezas. Pero nosotros, a nuestra vez, nos reiremos de ellos, que predican la igualdad mientras no pueden edificar palacios, y que ridiculizan las condecoraciones, en tanto que no andan adornados de ellas. Me atrevo a decir que el haber visto con gozo que algunos de nuestros héroes que cayeron presos en Puebla andan por aquí en busca de cruces, así es el mundo. El 3 de octubre de 1863, el archiduque aceptó la corona condicionalmente, pendiente de la ratificación del voto de la Asamblea por el plebiscito popular. La delegación lamentaba la demora, pero tan conmovido estaba el padre Miranda que la condición pareció perfectamente comprensible. Tendremos que esperar algunos días más, pero usted comprenderá, como lo ha comprendido ya toda la prensa europea, incluso la inglesa, que la cuestión mexicana está resuelta, que las condiciones impuestas por el archiduque eran las que naturalmente debían de esperarse, y que lo sustancial es que, para nuestro desgraciado país, se ha abierto ya una nueva era de gloria y de felicidad. Miramar y el 3 de octubre de 1863 serán de ahora en adelante imborrables en nuestra historia. 6 meses más tarde, la delegación regresó a Miramar con la ratificación obtenida y documentada por Bazaine. Y allá mismo, el 10 de abril de 1864, el archiduque aceptó la corona formalmente. Terminada la ceremonia, refrendó una convención con el emperador de los franceses, ratificando las condiciones conforme a las cuales aceptaba la corona efectivamente. La convención estipulaba que la tropa francesa de ocupación debía reducirse a 25,000 para fines de 1864 y retirarse gradualmente, en determinados plazos, durante los próximos 2 años, a medida que el adiestramiento del ejército mexicano permitiera su sustitución. Acto seguido, el archiduque se retiró a sus habitaciones, postrado por la duda y la pesadumbre de su resolución. Y en el banquete ofrecido aquella noche a la delegación y a los dignatarios reunidos para celebrar el suceso, la archiduquesa presidió en su lugar. Muchas razones había para la indisposición del archiduque, y de ellas no la menor era la archiduquesa. Las garantías limitadas bajo las cuales Maximiliano aceptó la corona constituían
una dote de azares que pusieron a dura prueba sus dotes de gobernante. Se daban por supuestas sus capacidades políticas, otro imperativo de la intervención, porque eran desconocidas. En Lombardía había llevado la representación de su hermano como gobernador en 1858-1859 y adquirió cierta experiencia administrativa, pero la experiencia fue poco afortunada. Había adoptado una política liberalizante que le valió alguna popularidad con los italianos, pero que inquietó al gabinete en Viena y que provocó su relevamiento en vísperas de la intervención de Napoleón en Italia. A su lenidad, el Kaiser atribuyó la agitación en Lombardía, y Maximiliano, picado en lo vivo por la imputación de malentendida suavidad y mansedumbre melosa, se defendió con una susceptibilidad muy significativa, protestando que las medidas enérgicas, combinadas con leyes benéficas, no eran ajenas a su carácter. Él mismo había recomendado las providencias rigurosas adoptadas por Viena en el último momento, pero con la debida anticipación, cuando formaban parte de un plan sistemático y cuando reinaba la paz. La disputa dejó entrever, momentáneamente, una centella del Habsburgo duro y auténtico que latía en el pecho del príncipe liberal. Pero tales desfogues eran infrecuentes. En general, Maximiliano era apacible, benévolo, bienés. Abandonando la vida pública por la plácida existencia que convenía a su carácter, se encastilló en Miramar. Miramar era un lugar y un hombre. El lugar era un recodo pintoresco de la costa adriática, en las afueras de Trieste, donde se compró una choza de pescadores y la convirtió en un castillo, rodeado de jardines románticos. Y allá, dedicado a recreos más o menos intelectuales, el hombre hubiera alcanzado la felicidad, porque allá, y solo allá, se sentía absolutamente independiente del mundo, a no ser porque el mundo no lo dejaba en paz. Casado con una princesa que tomaba muy a pecho su porvenir, su encerrona en la flor de la edad lo condenaba a conocer la felicidad prematuramente. Y al recibir la oferta de un trono en México en 1861, se dejó tentar por la oportunidad de reanudar su experiencia inconclusa en Lombardía en 1859, porque llevaba ya 5 años de vivir con una princesa hábil e inteligente que apreciaba sus posibilidades con demasiada devoción para permitir que se desperdiciaran en el ocio real. La archiduquesa Carlota era hija del rey Leopoldo de Bélgica, dotada del espíritu emprendedor de la casa de Coburg, que ya había entronizado a media docena de sus miembros en Europa. Su connubio con Maximiliano era no solo una boda brillante, sino un enlace de amor, y ella no se conformaba con la vida regalada en Miramar. ¡Qué situación!, exclamó el rey Leopoldo, al enterarse de la oferta de un trono en América, y la archiduquesa salía al padre. No obstante, Maximiliano siguió vacilando. Varios motivos inspiraron sus contemplaciones. Recibir un trono de manos de Napoleón era lo de menos. Ya había pasado un lustro desde los días en que se divirtió a expensas del parvenú de las Tullerías, y el mancebo había madurado. El hombre formal había superado la condescendencia del adolescente y el exgobernador de Lombardía admiraba a Napoleón como estadista. Pero toda una teoría de ángeles de la guarda, Sir Charles Wyke, un amigo de Juárez, Metternich, Reichsberg y otros diplomáticos de amplia experiencia, le señalaron los peligros de la empresa. Su propia madre la calificó de atentado, de lèse nationalité, y las vicisitudes de la intervención le dieron la razón. Sin embargo, la vida se escurría, y después de pasar 3 años en el dolce far niente de Miramar, se sentía dispuesto a jugársela. Andaba en los 32 años y sabía que quien no se aventura no pasa la mar. No tenía ilusiones sobre la validez del voto producido por Bazaine y confesó francamente a un confidente que la aventura podría fracasar, pero insistió en que valía la pena. Si su experiencia política era corta, estaba llena, empero, de esperanza. Maximiliano cumplía con las condiciones esenciales de la política francesa en México. Su nacionalismo, aunque de una variedad bastante conocida en las familias reales, el liberalismo de las ramas menores, lo llamaban un francés. Nacía de un sentimiento más elevado que la ambición burlada del Benjamín de la casa.
El liberalismo brindaba pocas probabilidades de un porvenir político al hermano menor de Francisco José, y bastantes para segregarle indefinidamente en Miramar. Su fe nacía de la juventud del corazón. Escarmentado por su experiencia en Lombardía, un príncipe oportunista hubiera renegado de su fe. Maximiliano la conservó intacta. En México, en cambio, el liberalismo era indispensable al triunfo del programa francés, y la oportunidad de vindicar sus principios en otro hemisferio le brindaba una satisfacción legítima. En un artículo secreto del Convenio de Miramar, el archiduque suscribió el programa francés integralmente, comprometiéndose a publicar un manifiesto en tal sentido a su llegada a México. Y de todos modos, poco importaba su genio político. La demanda garantizaba la oferta. Si la filosofía política de Maximiliano le mereció la confianza de Napoleón, no cuadraba, empero, con los dogmas del partido que lo llamaba a México. Pero sus clientes no se desanimaron por tan poca cosa. Confiaban más en el príncipe que en sus principios. Napoleón había coronado las aspiraciones de los expatriados, y deslumbrados por su conquista, al caballo regalado no le miraron el diente. Con una reserva no menos real que discreta, Maximiliano aludió ligeramente a la política que pensaba seguir. Se comprometió a defender la independencia y la integridad del país, y se expresó en favor de constitucionalizar su gobierno con la debida oportunidad. Efectivamente, un miembro de la delegación ya había recibido la comisión de preparar un proyecto constitucional conforme a las ideas del archiduque. Estas abarcaban la libertad de cultos, la libertad de prensa, la igualdad ante la ley y otros preceptos que se apartaban imperceptiblemente de los principios de la Constitución de 1857. El texto había sido sometido a Napoleón, quien lo aprobó en un principio, pero desaconsejó la precipitación al poner el proyecto en práctica. No era con la libertad parlamentaria como se regeneraría a un pueblo en las convulsiones de la anarquía. Lo que se necesitaba en México, decía, era una dictadura liberal. La libertad seguiría espontáneamente. El proyecto quedó, pues, en suspenso, y hasta Gutiérrez Estrada, adversario declarado de la monarquía constitucional y clerical fanático, no se inquietó ante el porvenir. Alcanzado el triunfo, se conformó con todo, y el reaccionario más reacio era el más reconocido. Como sus correligionarios, se presentó en Miramar no para dudar, sino para doblar la rodilla. Un don tenía el soberano en grado sumo, un don que superaba todas sus excentricidades y constituía su verdadero genio político. Su personalidad era simpática. Todo el mundo reconocía esa ventaja. Su gracia vienesa era irresistible, y con una sola excepción, la delegación mexicana sucumbió al encanto. Gutiérrez Estrada encabezó el coro laudatorio. Todo lo que logró decir, y dijo muchísimo, quedó corto para expresar la verdad. La lealtad, la nobleza, la distinción exquisita del archiduque, su singular benevolencia, su frente amplia y pura, sus labios, sus vivos ojos azules, llenos de bondad y dulzura, su inteligencia privilegiada. Sobre todo eso se alargó con locuacidad interminable, y sin embargo le faltaban las palabras. Maximiliano, en su concepto, era perfecto, y en son de homenaje supremo, Gutiérrez Estrada se calló. La delegación le hizo eco y declaró casi unánimemente que se había dado con el Mesías. La única excepción era el padre Miranda, y su posición era patética. En su penosa peregrinación por el mundo, se vio destinado a excepcionar todos sus éxitos, y al regresar a Miramar y familiarizarse con la obra del Altísimo, se le ocurrió que quizás se había equivocado. Maximiliano, en su concepto, era un hombre ligero. Si el carácter hubiera sido tan imponente como simpática era la personalidad, Maximiliano hubiera dejado poco que desear. Magnánimo, amable, bien intencionado y generoso, tenía, sin duda, muchas dotes superiores, pero la superioridad de sus dotes nacía de la superioridad de su posición. Con esa elevación de ánimo, fruto de su elevada situación, que lo alejaba de la vida, su exquisita afabilidad, su singular benevolencia, su inteligencia privilegiada,
florecían fácilmente en la atmósfera rarificada de la realeza y nunca habían sido expuestas a la experiencia común. Sus virtudes eran los atributos de su alcurnia, y no había modo de eludir las limitaciones de su educación. Compenetrado de las obligaciones de su rango y dotado de sentimientos realmente superiores, el archiduque había vivido siempre en un invernáculo moral, viendo el cielo por un embudo y cultivando un carácter impecable sin la posibilidad de derogar su dignidad. Su filantropía era necesariamente una forma de condescendencia para con los demás, y los demás tenían la misma obligación de lucir, por su parte, un comportamiento igualmente irreprochable ante los ojos del príncipe. La gran desventaja de Miramar era que allá todos representaban, todos aparecían superiores a sí mismos y sobre todo el príncipe. ¡Ay, sí! Maximiliano era un don del cielo. Buena voluntad la tenía en abundancia, pero ¿voluntad? Los enterados tenían sus dudas, y la experiencia vino a confirmar la opinión de un observador francés que, reconociendo su inteligencia y sus atractivos, lo caracterizó como un hombre sumamente impresionable e inconstante, ligero hasta la frivolidad, versátil hasta el capricho, incapaz de encadenamiento en las ideas como en la conducta, a la vez irresoluto y obstinado, pronto a las aficiones, con grande horror a toda clase de molestias, inclinado a refugiarse en las pequeñeces para sustraerse a las obligaciones serias, comprometiendo su palabra y faltando a ella con igual inconsciencia, no teniendo por último más experiencia de los negocios que sentimiento de las cosas graves de la vida. El príncipe encargado de reconstituir a México era, bajo todos los aspectos, diametralmente opuesto a lo que habrían exigido el país y las circunstancias. Los mexicanos, empero, no eran de los enterados a la sazón. Ilusos ellos, también del destino, apreciaron al soberano a simple vista, satisfechos con el juego de apariencias que rige el mundo. El más enterado de todos era Maximiliano. Conocía a la perfección sus imperfecciones y se esforzaba sistemáticamente en vencerlas. Joven, se perfeccionaba con un vademecum de reglas de conducta y preceptos útiles. Hombre formal, cultivaba unas barbas largas y sedosas, partidas, en creencias iguales, debajo de su deficiencia natural. Y soberano, tenía como mentor al parvenú de las Tullerías. Las garantías que brindaba Maximiliano correspondían, en suma, a las que recibía. Aquí, en la hora meridiana de la intervención, todas las ecuaciones se igualaban y todas las dudas se contrapesaban. De todos los príncipes elegibles, el archiduque era el más indicado para coronar la empresa, y al tomar su determinación ya había meditado el paso detenidamente y no se comprometió a la ligera. Sin embargo, a última hora, una dificultad imprevista puso a dura prueba su resolución. Su hermano había consentido en separarse de él, a condición de que renunciara a sus derechos de sucesión al trono de Austria, y Maximiliano había convenido en abandonarlos por la duración de su reino o de su dinastía en México. El acuerdo no fue formulado por escrito hasta que Maximiliano hizo su visita de despedida a Viena. Entonces se enteró de que la renuncia que debía firmar era absoluta e incondicional. Indignado por lo que denunció como una engañifa, urdida con el fin de privarle de sus derechos legítimos e inajenables, se negó a merecer de su hermano tan flaco servicio. Se debatió, luchó, montó en cólera, pero el emperador, inflexible, le puso en el caso de optar entre México y Miramar. Su padre tomó su parte, su madre intervino, en vano. 2 semanas de tensión aguda transcurrieron sin solución. Maximiliano se marchó a Miramar. Carlota escribió a Eugenia participándole la resolución del archiduque de renunciar al trono de México. El contratiempo causó consternación en París. Napoleón telegrafió a Maximiliano, haciéndole presente que ya era tarde, que su honor estaba empeñado a Francia, a México, a los accionistas del empréstito franco-mexicano, y a la vez envió a Viena un emisario para intervenir con el emperador. El canciller le explicó que la renuncia al trono de los Habsburgos era indispensable desde el punto de vista dinástico, no tanto
por lo que mira al archiduque, personalmente, como en atención a los hijos que podría tener, gracias a la influencia del clima de México, que tiene fama de hacer milagros. Y del punto de vista personal, en atención a consideraciones más delicadas aún, me proponéis una renuncia condicional, concluyó. Pero, ¿cómo podéis creer que Austria se dejaría gobernar por un príncipe que acabara de ser expulsado de un trono extranjero? Desde Viena, el emisario siguió hasta Miramar. Maximiliano se defendió, alegando su honor de príncipe y de esposo. Al objetar al enviado que Su Alteza ya había dado su palabra a Francia, a Napoleón y al mundo, «Ya lo sé», replicó el archiduque, «también lo sabe la archiduquesa, pero no puedo menos de preocuparme por el porvenir de mi esposa y de los hijos que tengo esperanzas de tener en México». «Sabemos muy bien», interrumpió Carlota, «que al irnos a México estamos prestando un servicio a Napoleón III. Vuestra Alteza se dignará reconocer», contestó el francés, «que los servicios son, por lo menos, recíprocos. Estas vacilaciones», informó este a Napoleón, «nos dan la prueba de que, aunque dotado de una inteligencia distinguida y un ánimo culto, el archiduque no tiene suficiente firmeza de espíritu, ni sobre todo, suficiente confianza en la gran empresa que está por intentar. Por lo visto, era mucho lo que se esperaba de la pujanza sexual del sol mexicano. El emperador Francisco José vino a Miramar y allá, el 9 de abril, tras una larga y patética discusión, los dos hermanos firmaron, en presencia de todos los archiduques y los dignatarios de la corte austriaca, el pacto de familia. Al día siguiente, Maximiliano aceptó la corona de México. Durante 3 días se hizo inaccesible. A un amigo de confianza le confesó francamente que si alguien viniera a decirle que se había abandonado la empresa, se encerraría bajo llave y bailaría de alegría. Pero, Carlota. No dijo más, no había más que decir. En sus brazos era imposible desfallecer. Ya había recobrado ánimo de embarcarse en la fragata que había de llevarlos a México y clavó los ojos en Miramar por última vez con una tristeza pasajera. El lugar estaba hipotecado, lo mismo que el hombre. Acribillado de deudas e importunado por sus acreedores, el príncipe comprometido había apartado una suma sustancial del empréstito franco-mexicano para salvar aquel refugio romántico de las garras del mundo. Sin experiencia política, socialmente amparado, moralmente privilegiado y mentalmente inmaduro, Maximiliano dio la medida de su preparación durante la travesía del mar. Dedicó días enteros a la anotación del manual de ceremonial con minuciosas instrucciones para uso del chambelán mexicano y dictó una carta a Juárez en que lo invitaba a unirse con él en la capital, con el propósito de discutir sus desavenencias y de buscar un entendimiento amistoso, aceptable a la nación.